Bueno, comencemos entonces. ¿Sí? Vamos a controlar que anden los micrófonos. Vamos a resolver las 10 preguntas de final de la parte de temperatura, calor y termodinámica. Mañana vamos a ir resolviendo unas cuantas más. Bien. Empecemos entonces con el tema en cuestión. Fíjense. La primera pregunta dice: si dos cuerpos no están en contacto, entonces no pueden estar en equilibrio térmico. Bueno, obviamente ya puse falso, ¿sí? Pero quería aclararles algo respecto de esto. Es común o a veces usual que piensen que para que dos cuerpos estén en equilibrio térmico, sí o sí tienen que estar pegados uno a la par de otro y esperar que se estabilicen las propiedades termométricas, ¿sí? Pero en realidad no siempre es así. Resulta que el concepto de equilibrio térmico se generaliza aún para cuerpos que estén separados, ¿sí? O sea, que no estén en contacto directo entre sí, que estén separados a una cierta distancia d. De hecho, si ustedes van a alguna bibliografía como es el Resnick-Halliday, el Resnick-Halliday explícitamente generaliza, ¿sí?, el concepto de equilibrio térmico para cuerpos que están separados uno de otro. O sea, que no están pegaditos en contacto directo uno con el otro. Entonces, en primer lugar, sí, se puede hablar de equilibrio térmico para cuerpos que están separados. ¿Estamos? Ahora la pregunta es: ¿y cómo hacemos para saber si esos cuerpos que están separados están o no en equilibrio térmico? Para eso nos vamos a sustentar en la ley cero de la termodinámica. Porque recuerden que la ley cero de la termodinámica nos dice, ¿sí?, que basta que estos dos sistemas A y B estén simultáneamente en equilibrio térmico con un tercer sistema C para ya poder asegurar que A y B están en equilibrio térmico. ¿Sí? Entonces, resumidas cuentas, en primer lugar, sí tiene sentido hablar de equilibrio térmico aun a pesar que los cuerpos están separados uno respecto de otro. Esto es, no están en contacto directo. ¿Sí? El Rennick-Halliday generaliza el concepto de equilibrio térmico en forma explícita para cuerpos separados. ¿Y quién nos va a brindar la herramienta para saber si esos cuerpos están o no en equilibrio térmico? La ley cero de la termodinámica, que me dice, bueno, mira, el cuerpo A y B están muy separados uno de otro. Suponete que el cuerpo A es un tanque de agua de 1.000.000 de litros de agua y el tanque B es otro tanque de agua con 1.000.000 de litros de agua también, separados por 1 kilómetro. Entonces, obviamente, para yo saber si están en equilibrio térmico es muy difícil que acerque un tanque hacia el otro para ver si hay cambios o no en las propiedades termométricas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a apoyarnos en la ley cero de la termodinámica. Vamos a tomar un sistema C, que tranquilamente podría ser un termómetro, ¿sí? Y vamos a ver si este sistema C está en equilibrio térmico con el tanque A y este sistema C está simultáneamente en equilibrio con el tanque B, entonces ya voy a poder asegurar que el tanque A y el tanque B, aun a pesar de estar separados, están en equilibrio térmico entre sí. En particular, si el sistema C hubiese sido un termómetro, hubiese bastado con verificar que la temperatura de A y la temperatura de B sea la misma para ya poder asegurar que los dos sistemas están en equilibrio térmico aun cuando están separados. ¿Está claro, chicos? Sí. Bien, aquí está la justificación. La ley cero de la termodinámica establece que dos cuerpos A y B estarán en equilibrio térmico entre sí si lo están con un tercer cuerpo C, aun cuando A y B no estén en contacto directo entre sí. ¿Estamos? Bueno, vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: en un sistema a volumen constante, la temperatura inicial es de 20 grados Celsius. Si se duplica la presión, entonces la temperatura final es de 40 grados Celsius. Cuando hablamos del sistema, suponemos que es un sistema constituido por un gas ideal, ¿sí? ¿Qué opinan de eso, chicos? Verdadero. Si ustedes recuerdan, nosotros aprendimos que en un proceso isocórico, es decir, a volumen constante, las presiones eran directamente proporcionales a las temperaturas. El tema, Es chicos, falso porque trabaja en Kelvin, ¿no? exactamente, que estas temperaturas tienen que estar siempre expresadas en Kelvin, son temperaturas absolutas. ¿Sí? Ahí está el tema, Tomás. ¿Sí? O sea, esto está diseñado para que uno entre como caballo y digan así, 40 es a 20 es 2, entonces sí, se verifica la relación de proporcionalidad, entonces es verdadera. Pero no, porque las temperaturas tienen que estar expresadas en Kelvin para que se satisfaga esta relación de proporcionalidad. Y acá están en grados Celsius. Entonces, es falso. Aquí tenemos un proceso de calentamiento isocórico reversible, cuasi estático, ¿sí?, que se lleva a cabo muy lentamente entre el estado 1 y el estado 2.
Llevo las temperaturas a Kelvin. Para ello sumo los 273. ¿Sí? Entonces la temperatura inicial es 293 Kelvin. Sé que duplico la presión, entonces vamos a hacer lo siguiente. En un proceso isocórico, la presión 2 a la presión 1, como la temperatura absoluta 2 es a la 1. Despejo de acá la temperatura absoluta 2. Será la T1 sobre la presión 2, perdón, por la presión 2 sobre la presión 1. Yo sé que estoy duplicando la presión, entonces esta relación que estoy acá es igual a 2. ¿Sí? Aquí está indicado. Como la T1 es 293, al multiplicar por 2 esto es 586 Kelvin. Entonces ya tengo la temperatura 2. ¿Sí? Ahora bien, cuando llevo la temperatura 2 a grados Celsius, por eso le resto los 273, me queda que la temperatura 2 es de 313 grados Celsius, distinta a los 40 grados Celsius que me proponía el enunciado. Por lo tanto es falso. ¿Sí, chicos? ¿Está claro eso? Sí. Bien. Después dice la 3. La energía interna de un gas ideal que se expande, acá sin absorber calor, es siempre constante. ¿Qué opinan de eso? Falso. Falso, porque puede ser trabajo o no. Exacto, exactamente. ¿Sí? La primera ley de la termodinámica lo dice claro. Cualquier cambio de energía interna está asociado a una entrada o salida de energía en forma de calor y o trabajo. Entonces, si no se absorbe calor, ya sé que este término es cero, pero aún, ¿sí?, puede ser que se intercambie energía con el medio ambiente en forma de trabajo y eso produzca un cambio de energía interna, aún, insisto, cuando el calor intercambiado sea cero. Entonces, si el gas realiza trabajo distinto de cero durante tal expansión, entonces experimenta un cambio de energía interna, aun cuando el calor intercambiado sea cero. ¿Sí? Un ejemplo característico típico es la adiabática reversible, donde el calor intercambiado por definición es cero y sin embargo hay cambio de energía interna debido a un trabajo realizado por el sistema. ¿Estamos? Sí. Bien. Vamos a la 4. Lo lindo de esto de los virtuales es que no perdemos tiempo dictando. Qué bajón que era dictar esto el año pasado, me acuerdo de las preguntas. ¿Javi? Sí. El anterior se da en un proceso donde el trabajo es cero. ¿Cómo, Ahí- perdón? Un proceso donde el trabajo sea cero, ¿querés saber? Sí, El isocórico. pero, o sea, ¿era verdadero o también falso? En el isocórico, no, en el isocórico hay intercambio de energía en forma de calor. ¿Me entiendes? Entonces, producir un cambio de energía interna sin realizar trabajo, en ese caso. Sí, sí. Sería como el opuesto a este. ¿Entendemos? Pero ese proceso isocórico no verifica la hipótesis de este. Porque este no Claro. dice si existe un gas ideal sin absorber calor. En el isocórico sí absorbe calor. O sea, digo, en que cumpla con esa hipótesis y además el trabajo sea cero. Que no se puede. absorba calor y además el trabajo sea cero, Sí, y tendría que ser un estado de equilibrio. O sea, un estado que permanece fijo en el tiempo. Porque no hay expansión y tampoco hay ningún otro proceso que involucre entrada o salida de energía en forma de calor. Pero después cualquier otro proceso, así que sea finito, va a implicar un intercambio de energía, ya sea en forma de calor o de trabajo. ¿Sí? sí, Siempre va a haber uno, salvo que el estado sea de equilibrio o el sistema esté aislado. claro. ¿Estamos? Sí. En un sistema aislado, que es la expansión adiabática libre, esa que yo les dejé el video ayer para que vean, vos tenés, digamos, el gas acá, confinado en una porción. Entonces, a continuación, primero digamos las hipótesis por las dudas. Las paredes son adiabáticas, de manera tal que no puede intercambiar calor con el medio ambiente. Aquí está vacío. Entonces, a continuación vos venís y rompes esta membrana de alguna manera. Y entonces el gas que estaba confinado a la parte o región izquierda del recipiente empieza a expandirse en todo el volumen. Bueno, ese es un proceso de expansión. Sin embargo, en tal proceso de expansión no hay ni calor ni trabajo intercambiado. El calor no se intercambia con el medio ambiente porque las paredes son adiabáticas. Y trabajo tampoco se hace porque el gas se expande contra el vacío. No tiene que empujar nada para expandirse. Entonces, este sería un ejemplo de una expansión en la cual el trabajo es nulo, chicos. ¿Sí? O sea, miren, eso puede ser tranquilamente una pregunta final. Le pueden preguntar, ¿es imposible que un gas se expanda sin realizar trabajo? Falso. En la expansión adiabática libre, el gas se expande y no realiza trabajo. ¿Sí?
¿Está claro Sí. eso? Sí. Sí. Bien. Bueno, el 4 dice, un gas ideal puede realizar un proceso en el que absorbe calor sin que cambie su energía interna. Bueno, ese ve contra fácil. ¿Cuál es el proceso, chicos? Todos lo conocemos ya. Isotérmico. Claro, el isotérmico reversible. Yo le dije en un isotérmico, si absorbe calor, ¿sí? Lo vimos en la teoría, si absorbe calor, perdón, voy a escribirlo directamente, si absorbe calor, pero todo el calor que absorbe lo expulsa en forma de trabajo hacia el medio ambiente, de manera tal que el cambio de energía interna es igual a cero. ¿Sí? Esa es la característica de un proceso isotérmico. Entonces, en un proceso isotérmico, es verdadera la proposición porque en tal proceso el cambio de energía interna es cero, aun a pesar de que el calor absorbido, ¿sí?, es distinto de cero. ¿Estamos, chicos? O sea, absorbe calor, ese calor es totalmente expulsado en forma de trabajo y el cambio neto de energía interna es cero al finalizar el proceso isotérmico. Después el 5 dice, ¿un sistema puede cambiar su temperatura sin absorber calor? Y si es así, ¿en qué caso ocurre, chicos? Se lo pregunto yo a ustedes. En un proceso adiabático. Uh-huh. No, Sí, has dicho bien. En un adiabático. En un con adiabático. acero. ¿Sí? Un proceso adiabático, chicos, es un ejemplo en el cual el sistema, ¿sí?, cambia su temperatura sin absorber calor. Ahora, ¿por qué la cambia la temperatura? Les pregunto yo. Debido al trabajo. Debido a un trabajo, entra energía en forma de trabajo, eso produce un cambio en la energía interna del sistema, y como el sistema está cerrado, dicho cambio de energía interna debe estar asociado exclusivamente a un cambio de temperatura. ¿Sí? Entonces, en efecto, el sistema está cambiando su temperatura aún a pesar de que no se intercambia energía en forma de calor. Hay otro caso más que es típico, digamos, y que no es tan idealizado como el proceso adiabático. El proceso de frotamiento. Cuando ustedes se frotan las manos los días de invierno, ¿sí?, porque tienen la mano helada, ustedes experimentan un incremento de temperatura. ¿Estamos? ¿Por qué experimentan ese incremento de temperatura? Porque ejercimos Por un la trabajo, fricción. ¿no? Y se generó calor. Exacto. Hacen trabajo las fuerzas disipativas, que son las fuerzas de rozamiento dinámicas en ese caso. Y ese trabajo se traduce en un incremento de la energía interna en las palmas de las manos que están en contacto y con su consecuente incremento de la temperatura. Muchas veces ahí ustedes tienen el error conceptual de decir, entonces se genera calor. No. El incremento de temperatura en las palmas de la mano no es por una entrada de energía en forma de calor. Porque ¿de dónde vendría ese calor? Si el calor es energía Y es como el transmitida. video que mandó Iñaki de cocinando un pollo dándole golpe. Claro. ¿Me entendés? Exacto. Exacto. ¿Entendés? Incrementar la temperatura a base de trabajo. ¿Sí? No debido a una transferencia de energía en forma de calor. Porque obviamente el medio ambiente que está más frío que vos no te va a transmitir calor a las palmas de la mano. Sí, es el chiste, por eso te la está frotando. ¿Sí? Lo que sí va a ocurrir después, una vez que ustedes se frotaron la mano y se incrementó la temperatura del sistema, que es las palmas de las manos, ahí sí pierde el equilibrio térmico con el medio ambiente y ustedes, o sea, sus manos, le van a ceder calor, energía en forma de calor, al medio ambiente y se van a volver a enfriar las manos. ¿Sí? En el proceso adiabático, chicos, recuerden que la adiabata es más empinada que la isoterma. Eso quiere decir que la isoterma intersecta en cada estado, mejor dicho, una isoterma diferente intersecta cada estado dentro de la adiabata. Lo que indica que todos los puntos dentro de la adiabata, todos los estados dentro de una misma adiabata, son estados de diferente temperatura, ¿sí? Y por lo tanto la temperatura del sistema cambia, aun a pesar que por definición el calor intercambiado es cero durante tal proceso adiabático. Bueno, aquí está la respuesta. Decía, ¿un sistema puede cambiar su temperatura sin absorber calor? Sí, puede hacerlo. Por la primera ley de la termodinámica, para un sistema con número de moles constante, el cambio de energía interna es Q menos W. Si Q es igual a 0, entonces el cambio de energía interna es menos W. Entonces, ¿qué me está diciendo esa ecuación? Que se puede producir un cambio de energía interna a partir del trabajo efectuado. Y como el número de moles es constante, dicho cambio de energía interna debe ser asociado a un cambio de temperatura del sistema, ¿sí?, que está acá,
aun cuando, ¿sí? Un cambio de temperatura del sistema, aun cuando no se intercambie calor con el medio ambiente. Ejemplo, el proceso adiabático reversible. ¿Sí? Bueno, vamos a la 6. La 6 dice, cuando se calienta un gas ideal sin que se realice trabajo, ¿sí? Ahí estamos hablando de qué proceso, lo acabo de explicar recién. ¿Isocórico? El isocórico o isométrico, ¿sí? ¿En qué se emplea la energía absorbida? Bueno, por primera ley, chicos, delta de U igual a Q menos W. Como el sistema no se expande ni se comprime, no realiza trabajo, entonces el cambio de energía interna es igual al calor Q intercambiado. ¿Sí? En otras palabras, toda la energía absorbida en forma de calor, en la medida que el volumen permanezca constante, se emplea para incrementar la energía interna del sistema. ¿Sí? Allí se acuerdan que radicaba la diferencia entre el Cp y el Cv. El Cv era más chiquito que el Cp porque en un proceso a volumen constante, para producir un cierto delta de T, toda la energía que entraba al sistema en forma de calor se utilizaba para producir tal incremento de temperatura debido a un incremento equivalente de energía interna. Mientras que en el proceso a presión constante, para producir el mismo delta de T tenía que agregar más calor. ¿Por qué? Porque solo una parte del calor agregado se empleaba para incrementar la energía interna y por lo tanto la temperatura, y otra parte se desechaba en forma de trabajo al medio ambiente. Por lo tanto, se necesitaba más energía en forma de calor porque había que compensar, ¿sí?, la pérdida en forma de trabajo hacia el medio ambiente. Bien. Vamos a hacer el problema 7. El 7 es bastante interesante, miren, leanlo, dice. Dos sistemas que entran en contacto térmico, coma iría ahí, para lograr el equilibrio térmico, entonces siempre el sistema que tiene mayor energía interna le transfiere energía en forma de calor al de menor energía interna. ¿Qué opinan de eso? Falso. ¿Por qué? Porque también depende de la cantidad de materia. Uh-huh. ¿Por qué depende de la cantidad de materia? No me acuerdo. ¿No depende del número de moles? Del número de moles. Para un gas ideal exactamente, depende del número de moles. Habíamos dicho que la energía interna es una propiedad extensiva. ¿Sí? O sea, también entra en juego no solo la temperatura absoluta, sino también el número de moles. Un ejemplo típico en el cual se observa que un cuerpo de menor energía interna le cede calor a uno de mayor energía interna, demostrando que esta proposición es falsa, es cuando ustedes se queman con una chispa. Por ejemplo, si están haciendo un asado, ¿sí?, sobre todo cuando están haciendo el fuego y le venden ese carbón que es de mala calidad, que parece huevito de dragón, como hace chispa, pues suelen ser carbones de naranjo, ¿sí?, es muy común que se quemen con una chispa. En ese proceso, ¿sí?, cuando la chispa entra en contacto, digamos, con el brazo de ustedes, el brazo que está la chispa, ¿sí?, la chispa que está a una mayor temperatura le cede calor al brazo que está a una menor temperatura, haciendo que se incremente la temperatura del brazo en esa región de manera brusca y le da la sensación esa de dolor, ¿sí? Sin embargo, desde luego les garantizo, la chispa no tiene la misma energía interna que ustedes. De hecho, es muchísimo menor. Pues imaginen que si nosotros, semejantes mamotretos, semejantes máquinas térmicas que somos, funcionamos con la energía interna de una chispa, sería algo fantástico, ¿me entendés? Sin embargo, eso no ocurre. Este es, por lo tanto, un ejemplo en el cual un sistema de menor energía interna, como es la chispa, le está cediendo energía en forma de calor a un sistema de mayor energía interna, como es el cuerpo humano. El sentido en el cual fluye la energía en forma de calor está determinado exclusivamente por la diferencia de temperatura. Espontáneamente siempre fluye desde el cuerpo de mayor temperatura, o cuerpo caliente que le llaman, al cuerpo de menor temperatura, o cuerpo frío. ¿Sí? Siempre ocurre así en forma espontánea e irreversible. Pero no es verdad que siempre debe ocurrir desde el de mayor energía interna al de menor energía interna. ¿Sí? Aquí está la justificación. El calor fluye espontánea e irreversiblemente del sistema de mayor temperatura hacia el de menor temperatura.
Sin embargo, como la energía interna es una propiedad extensiva, eso quiere decir que depende de la cantidad de sustancia, puede ocurrir que el sistema de mayor temperatura tenga una energía interna menor que el sistema de temperatura más baja. Así, en este caso, el sistema de menor energía interna le cede energía al de mayor, ¿sí? Energía en forma de calor, desde luego, al de mayor energía interna, tal y como ocurre cuando nos quemamos con una chispa, ¿sí? Otro ejemplo en el cual puede ocurrir eso es, por ejemplo, en Titanic, cuando muere Jack, loco. En ese caso, ustedes fíjense, Jack es un sistema con muchísima menor energía interna que el océano, no tengan duda de eso, ¿sí? No hay chance que una persona tenga mayor energía interna que el océano Atlántico, ¿sí? Imposible. Sin embargo, es él el que le está cediendo energía en forma de calor al océano Atlántico, por eso muere, ¿sí? Así que mucho cuidado con esto. Recuerden que la energía interna es una propiedad extensiva. Acá hay un dibujito que lo resume, ¿sí? Tenemos que la temperatura de A es mayor que la temperatura de B. Entonces el calor fluye desde A hacia B. Sin embargo, la energía interna de A es menor que la energía interna de B, ¿sí? Como para sintetizar gráficamente la idea. ¿Está claro, chicos? Bueno. Sí. La 8. ¿Es lo mismo energía interna que calor? No. ¿Por qué no? A ver, ¿cuál es la diferencia? Que la energía interna es igual al calor menos el trabajo. No es, eso es algo matemático, ¿sí? Delta de U igual a Q menos W. Lo único que me está diciendo es que cualquier cambio en la energía interna de un sistema está asociado a una entrada o salida de energía en forma de calor o de trabajo del sistema. Pero no me está diciendo que sea igual a la diferencia. Pues vamos por el caso en un proceso isocórico donde el trabajo es cero. Entonces, de acuerdo a tu definición, en ese caso el calor es lo mismo que la energía interna. No, porque habíamos dicho que el calor representa ¿Qué representa? que era el Traspaso de intercambio energía, ¿o no? entre Ajá. sistemas. Bien, es energía intercambiada entre dos sistemas debido a una diferencia de temperatura. Hasta ahí vamos. ¿Y la energía interna qué? La velocidad de las moléculas. Está asociada al movimiento de las moléculas o de las partículas de gas. Sí. ¿Pero es lo mismo entonces? ¿No? Y no. ¿Cómo ¿Puedes decirlo que- porque Sí, decime, Claro. Nacho. el contenido y el calor no? Por ahí viene la cosa, ¿sí? No es lo mismo, chicos. Es importante que le den una leidita a los libros, porque estas son preguntas de libro. Esta sí es pregunta final, ¿no? Y se las hacen para ver si no leen los libros o no. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. El calor representa, como bien dijimos, la energía intercambiada entre los sistemas debido a una diferencia de temperatura entre ellos. Y es importante aclarar, como vimos en la clase de termodinámica, que el calor no lo posee ningún sistema. Al trabajo tampoco. ¿Sí? Ni el calor ni el trabajo lo posee ningún sistema. Es absurdo decir el trabajo que tiene un sistema o el calor que tiene un sistema. Son mecanismos de transferencia de energía el calor y el trabajo. O sea, es energía en tránsito, intercambiada. ¿Sí? Eso por un lado. Y ahí está la diferencia fundamental con la energía interna. La energía interna sí es la energía que está almacenada en el sistema y está asociada al movimiento aleatorio de las partículas. En un gas ideal en particular, la energía interna es puramente energía cinética de las partículas, ¿sí? O sea, el calor o el trabajo es energía intercambiada y no lo poseen los cuerpos o los sistemas. Pero la energía interna sí la poseen los sistemas porque está asociada al movimiento aleatorio de las partículas que constituyen ese sistema. ¿Estamos? No es lo mismo. La primera ley de la termodinámica simplemente me dice que cualquier cambio de la energía interna tiene que estar asociada con la entrada o salida de energía del sistema en forma de calor y o trabajo. Pero no está diciendo que el calor y el trabajo sean lo mismo. ¿Sí? Cuidado con eso entonces, chicos. Esa es pregunta final posta, como les dije. Esa sí la vi yo. La pregunta 9 dice: cuando un cuerpo de... y otra cosa antes de pasar al 9. Es fundamental, como se darán cuenta en esta pregunta 8, no hay ninguna ecuación, nada que los pueda salvar. Entonces tienen que escribir únicamente con palabras y tienen que tratar de ser rigurosos cuando escriban, ¿sí? No sean chambones. ¿Estamos? Lean bien lo que escriban, asegúrense de que la redacción sea correcta, ¿sí? Porque puede ser que ustedes la tengan a la idea, pero si la han expresado mal en el papel, o sea, en otras palabras, si la han escrito mal, le van a anular el ejercicio.
¿sí? Por más que ustedes conceptualmente en su mente lo tienen el concepto, lo van a anular, ¿sí? Porque lo único que vale es lo que ustedes escriben. Entonces asegúrense de que lo que escriban se entienda. Pongan bien las comas, los puntos seguidos donde tengan que ir. Es una tontera decir esto, pero es lamentable y fuera de joda. La mayoría tiene una redacción que da vergüenza. ¿Para qué momentín? ¿Sí? Ustedes quieren decir muchas veces una cosa, pero como no ponen las comas en su lugar, se terminan entendiendo otra. Y si yo lo leo eso, yo los clavo. ¿Me entiendes? Porque lo que ustedes me han escrito en el papel no tiene nada que ver, está bien bueno en tu mente, puede tener un concepto revolucionario, espectacular, candidato al premio Nobel. Pero lo que ustedes escriben en el papel es lo que vale. Bueno, vamos a la pregunta 9, chicos. Dice, cuando un cuerpo de mayor temperatura se pone en contacto térmico con otro de menor temperatura, entonces la elevación de temperatura de este último es siempre igual a la disminución de temperatura del más caliente. ¿Qué opina? El calor es igual, ¿o no? Exacto. El calor La temperatura intercambiado, no. el calor absorbido por uno es igual al calor cedido por el otro. ¿Pero los cambios de temperatura son iguales? No. ¿Por qué no? No. Depende del número de moles. Sí. Bueno, depende del número de moles, digamos de la masa también, para hablar en lenguaje más sencillo. ¿Sí? ¿Y de qué más? Del material. Del material. Supongamos que yo tengo dos cuerpos que están intercambiando calor. Los dos son de igual masa, pero son diferentes sustancias. ¿Los cambios de temperatura son los mismos para ambos? No. ¿Por qué no? Sí, el cambio sí. El calor sí, pero a ver, el calor intercambiado, el absorbido por uno y el cedido por el otro mismo. Va a ser igual al calor cedido. Sí, eso O sea, sí. N por CB Ajá. y el de temperatura de uno va a ser igual a N por CB y del de temperatura del otro. Bien. Los N, digamos que tienen la misma masa, mismo número de moles, se cancelan los N, pero Sí. me queda el CB y el del TT. Claro. Ahí viene el tema. En primer lugar, uno tiene que saber de qué está hablando. En este caso, Tomás está planteando la situación desde el punto de vista de gases ideales. ¿Sí? Pero no tiene por qué ser gas ideal, puede ser un cuerpo cualquiera. Puede ser una barra de acero, una barra de aluminio que esté interactuando con una de cobre, etc. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que hay acá, chicos? Como ya adelantamos, si tenemos un sistema A que está interactuando con un sistema B, es decir, intercambiando energía en forma de calor, entonces, por conservación de la energía, suponiendo que este sistema, que es la unión del sistema A y el sistema B, no intercambia energía con el medio ambiente, entonces todo el calor entregado por uno debe coincidir en magnitud con el calor recibido por el otro. Y llegamos a esta expresión. Aplicamos valores absolutos miembro a miembro y encontramos esta relación entre los cambios de temperatura. Tenemos que el delta de T del sistema A es al delta de T del sistema B, obviamente en magnitud, como la masa B por el calor específico de B es a la masa A por el calor específico de A. Como en general MB por CB y MA por CA son diferentes, entonces el cambio de temperatura en magnitud para ambos cuerpos va a ser diferente. ¿Sí? Pero aún, chicos, en el caso, supongamos, vamos a algunos casos particulares, que las masas sean iguales, o sea, la masa de A sea igual a la masa de B. Si estos cuerpos son sustancias diferentes, los cambios de temperatura también van a ser distintos. Lo que yo quería que me digan era simplemente por los calores específicos. ¿Sí? El calor específico, que es una propiedad intensiva de cada sistema, representa o denota la cantidad de energía en forma de calor que tenés que agregar o quitar al sistema por cada unidad de masa que cambia en una unidad su temperatura. Entonces, si son de diferentes calores específicos, supongamos el de A es menor que el de B, entonces es evidente que el cambio de temperatura de A en magnitud va a ser mayor que el cambio de temperatura de B. ¿Sí? Porque se necesita menor energía en forma de calor para producir un cambio de temperatura dado al cuerpo A, ¿sí? Respecto al cuerpo B, desde luego. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Estos cambios de temperatura van a ser iguales en magnitud solamente si estos productos son iguales. Ojo, que estos productos sean iguales no implica necesariamente que las masas deben ser iguales o los calores específicos iguales. ¿Sí? Porque puedo compensarlo tranquilamente. Si CB, o sea, el calor específico de B, es un medio del calor específico de A, ¿sí? Puedo compensar esta ecuación haciendo que la masa de B sea 2 veces la masa de A y listo. ¿Me entendés? O sea, sí, es verdad.
B, por cada unidad de masa, necesita la mitad de energía en forma de calor que A. Pero como B tiene el doble de masa, y bueno, entonces el calor necesario al final para producir un cambio de temperatura dado va a ser el mismo en ambos. ¿Sí? Entonces cuidado con eso, chicos. ¿Está claro acá? ¿Tiene alguna duda? Está bien. Bueno. La última pregunta que hacemos hoy, ¿sí? Las otras las vamos a hacer de repaso para mañana, que es la 10, dice: si una máquina térmica de Carnot, este problema es lindo, tiene un rendimiento del 50%, ¿cuál será la eficiencia de una máquina refrigerante que trabaja a la inversa? ¿Ideas, propuestas para resolverlo? No sé, necesito las temperaturas entre las que trabaja. Ajá. Bueno, ¿y entonces? Está bien encaminado, Tomás, ¿no? Por ahí va. El tema es que no te da ninguna temperatura, ¿no? Sí, ¿no? Pero Dice si un refrigerante y trabaja a la inversa, ¿no es lo mismo que Sí. el motor? Una máquina refrigerante es un motor trabajando a la inversa. Sí. Entonces estamos hablando de que tenemos la máquina de Carnot, o sea que es el motor. ¿Sí? Dibujemos acá. Diagrama PV. ¿Sí? Este es el motor de Carnot. ¿Estamos? Esta será la temperatura de la fuente caliente, esta es la temperatura del foco frío. Si ese motor empieza a trabajar a la inversa, así, entonces ¿en qué se convierte, chicos? en el refrigerador. En un refrigerador. ¿Sí? Bien, entonces ya sabemos qué cosa, que las temperaturas de la fuente caliente y fría, en cualquier caso, para el motor o el refrigerador son como las mismas. Igual. ¿Sí? Bien. El único dato que tenemos es que el rendimiento es del 50%, el del motor. Entonces, con el rendimiento del motor de Carnot de 0,50, podemos escribir la siguiente ecuación, que es, recuerden que esta ecuación solo vale para máquina de Carnot. T sub h menos T sub c sobre T sub h. ¿Sí? Eso es 0,50. Y cuando la máquina esté operando a la inversa y se convierte en un refrigerador, la eficiencia, que es lo que yo no sé, ¿sí? La vamos a calcular como T sub c sobre T sub h menos T sub c. Recuerden que esas expresiones solamente valen para máquinas de Carnot, motor y refrigerador respectivamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la hoja de ruta, chicos? De esta primera ecuación, expreso una de las temperaturas cualquiera como una función, disculpen, ahora sí, como una función de la otra temperatura. Y a eso vengo y hago la sustitución acá. Cuando haga la sustitución ahí, se van a simplificar y me va a quedar un numerito en concreto. Y esa será la eficiencia de nuestro refrigerador. En efecto, aquí tenemos el rendimiento es 0,50, como habíamos dicho. Al despejar de acá T sub C, tengo que T sub C es 0,50 T sub H. O sea, es la mitad de la temperatura del foco caliente. Luego, si la máquina opera a la inversa, entonces se convierte en un refrigerador de Carnot que opera entre las mismas temperaturas TH y T sub C. La eficiencia será T sub C sobre T sub H menos T sub C. Pero ya sabemos que T sub C es 0,50 de T sub H. Entonces T sub H y T sub H se van a la casa. ¿Sí? Y me quedará entonces, chicos, que la eficiencia es 1 menos 0,50 es 0,50. 0,50 sobre 0,50 es 1 y esa es la eficiencia de este refrigerador de Carnot. Malísimo, digamos. Para ser un refrigerador de Carnot, súper baja la eficiencia, ¿sí? Porque una máquina refrigerante convencional creo que tiene eficiencia de 5 o 7, más o menos. Obviamente, para esas dos temperaturas, perdón Nacho, no hago una aclaración. Obviamente, para esas dos temperaturas que estarán aquí en cuestión, que no las conocemos, la eficiencia 1 es la máxima eficiencia que puede tener un refrigerador operando entre esas dos mismas temperaturas. ¿Sí? O sea que por más que esta sea baja en el sentido de que hay refrigeradores convencionales que tienen eficiencia mayor, no deja de ser esta la eficiencia más alta posible, o sea, la mejor eficiencia para un refrigerador que opere entre estas temperaturas TH y T sub C del problema en cuestión. ¿Sí? Sí, decime, Nacho. Si a mí me dicen máquina de Carnot,
puede ser motor o refrigerador, cualquiera de las dos. Sí, te lo van a decir explícitamente. A veces realmente la bibliografía es un poco confusa. A veces si vos vas a las traducciones que son mexicanas, ellos cuando te dicen máquina de Carnot se entiende que es un motor. ¿Sí? Y cuando te dicen un refrigerador, bueno, es justamente un refrigerador. ¿Sí? En general cuando te dicen una máquina de Carnot se entiende motor. Pero yo por lo menos cuando vi los enunciados de los problemas que le tomaron los chicos en Física 2, no dejaban lugar a duda. Te decían un motor de Carnot o un refrigerador de Carnot, no te dejaban lugar a duda acerca de lo que te estaban hablando. ¿Sí? Te lo decían explícitamente, un motor o refrigerador. ¿Sí? Y de última es pregunta de enunciado. ¿Estamos? Sí. Ahora si te dicen una máquina refrigerante, y bueno, es un refrigerador, ¿sí? No hay vuelta que dar. ¿Está claro, chicos? Sí. ¿No hay dudas de esto? No. No. Bueno, listo. Dejo de grabar la clase entonces. Vamos aquí.